Amén. Acompáñame por favor en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Ya el último capítulo de Mateo 28, 18. Hasta el final del capítulo vamos a leer. Amén. Mateo 28, 18. Acercándoseles Jesús habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Oramos, Señor? Padre bendito, te suplicamos, Señor, que extiendas, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Que sea tu mensaje, que sean tus palabras, por favor, Señor, te lo suplico, que no sea mi corazón, que no sea parte humana, Señor, que sea tu mensaje, por favor, bendiciéndonos a todos, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, papá, y que encuentre una tierra fértil, una tierra dispuesta, Señor, y que la palabra que hoy escuchemos, Señor, tenga una porción para cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Bendice a mis hermanos que quizás están por venir y no han podido llegar. Bendice a los que quizás no vayan a venir. Nos ponemos en tus manos, Señor. De ti dependemos y en ti confiamos y en ti estamos más que seguros. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Otra versión de este mismo pasaje dice: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás lo que quiero recalcar es: vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Vamos a seguir hablando sobre el bautismo, todavía un poquito el bautismo en agua. La verdad es que en la medida en que tú te adentras en un tema, vas viendo cada vez más y más y más detalles sobre un mismo tema, y de verdad vemos cómo Dios habla a quien quiere y a quien está dispuesto. Amén. Dios de verdad nunca deja de hablar. A modo de introducción, espérame tantito. Listo. A modo de introducción, pues vamos a seguir dando seguimiento a este tema de bautizos. Y ya hemos platicado, hermano, este es el tercero, si no me recuerdo, el tercer culto que hablamos sobre bautismos. Y ya dijimos varios detallitos y varias cosas importantes. El bautismo en agua es sumergido, ya lo platicaba Rafa, en agua, no son salpicadas. Y a lo mejor hay que abundar todavía un poquito más. ¿Por qué totalmente sumergidos? Pero ya dijimos que es como la analogía de los que estamos sepultados, a quien sepultan, es totalmente. Cuando enterramos o cuando se siembra a un hijo de Dios, a una persona, pues no se le deja con los pies de afuera ni con la mano, imagínate eso, ¿no? Es totalmente cubierto y unos cuantos metros, ¿no? Otra cosa que también hemos tocado sobre el bautismo es el bautismo en niños. Ya platicamos un poquito sobre el bautismo en niños, aclaramos algunas dudas, vimos por cuándo sí, cuándo no, y cómo se mueve la palabra respecto a esto. También algo que hemos hablado es que el bautismo es que un paso de obediencia. Un paso de obediencia, y sobre todo es esta parte del inicio de una vida cristiana, se realiza al inicio de una vida cristiana. Hablamos también de esta parte donde hablábamos precisamente, ya lo platiqué, quien se bautiza es un símbolo, es un anhelo de que algo tiene que morir en uno de nosotros. Algo, yo decido sepultarme con Cristo Jesús. Yo decido ahogar, morir al pecado,
que esa parte mía que obedecía al pecado muera ahogado, muera enterrado, muera bautizado en el bautismo de Cristo Jesús. Y yo, al momento de levantarme, tengo el anhelo, dice Pablo, de una conciencia mejor hacia Dios. Tengo el anhelo de ser diferente, tengo el anhelo de seguir caminando en Cristo Jesús, y tengo el anhelo de seguir haciendo compromisos, incluso hasta pactos, ¿no?, con Dios, enfrente de todos. Algo que también platicamos es esta parte de que es al comienzo de la vida cristiana, y es una muestra de decir tanto a la iglesia, tanto a los que están de testigos, como a los ángeles y incluso a los demonios, a saber Dios todo lo que se mueve en los ambientes, de decir: yo quiero estar con Dios, yo quiero seguir a Dios. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo quiero seguir a Dios. Todo esto, hermano, que vamos a estar platicando de aquí hasta que ya menos de un mes son los bautizos, es con el anhelo de que dimensionemos un poquito más, de que quede grabado. Incluso si tú conoces a alguien, pásale los videos. Mira, se habló de bautismo y se hablaron de estas cosas, estas cuestiones, para que tú entiendas y dimensionemos un poquito más todo lo referente a cuando nos bautizamos, porque ya todos aquí somos bautizados. Amén. Y hacemos remembranza de ese día. Ya te decía yo, según yo, si no me equivoco, para mí fue 14 de abril del 2013 que me bauticé frente a varios hermanos, y fueron testigos de que yo en su momento quise manifestar que querían seguir con Dios. Amén. Y como humanos, hermano, vamos a ver algunas cuestiones que incluso dices: ay, Dios mío, ¿cómo? Siendo humanos siempre hay errores, siempre volvemos a caer. Cuando nos bautizamos estamos con el anhelo de una mejor conciencia, de una mejor vida, de una mejor comunión con Dios. Y vamos viendo que vienen cosas, vienen situaciones y demás que nos hacen caer, que nos hacen desesperar, que nos hacen ser impacientes. Y todo eso es parte del crecimiento que Dios nos está dando a cada uno de nosotros en su tiempo y en su forma. El día de hoy, hermano, vamos a seguir platicando sobre el bautismo, cómo el bautismo nos hace seguidores, nos hace discípulos, y cómo el bautismo de los antiguos, el que leemos en el Antiguo Testamento, nos puede ayudar a nosotros, como dice la misma palabra, para tomar nota y para tomar lecciones. Y quiero que me acompañes, por favor, hermano, a 1 Corintios 10:1. 1 Corintios 10:1. En el Antiguo Testamento, hermano, podemos encontrar un tipo de bautismo, el cual podríamos decir que fue Dios el Padre quien fue bautizando, él mismo fue bautizando a su pueblo por medio de Moisés. Vemos cómo el bautismo nos hace seguidores. Vamos a ver cómo el bautismo nos hace seguidores de aquel por el que nos estamos bautizando. Si somos bautizados en el nombre, o los que fueron bautizados con Juan Bautista, pues hicieron seguidores de Juan Bautista. Quienes se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús, pues son seguidores de Cristo Jesús. Quienes se bautizaron por medio de Moisés, se hicieron seguidores de Moisés. Yo ahorita lo vamos a ver en la palabra. 1 Corintios 10:1-13. Dice: amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ponle un separador ahí en 1 Corintios y vamos a trasladarnos a Éxodo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de que nuestros padres, o los padres del pueblo hebreo, todos pasaron o estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Vamos a estar moviendo en la Biblia entre 1 Corintios, Éxodo y un poquito en Números, ¿vale? Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Entonces aquí Pablo está contextualizando lo que está diciendo referente a el éxodo del pueblo de Dios. Está tomando de referencia esta parte.
Es como decirle, hermanos, no quiero que ignoren, acuérdense, les estaba diciendo a su pueblo, acuérdense cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando Dios sacó a nuestros padres de Egipto, del mundo, cuando nos sacó del mundo. Todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, todos. Regresamos a 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos fueron bautizados, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí tiene otra referencia. Acompáñame a Éxodo 14:22. Dice Éxodo 14:22: y los hijos de Israel entraron en medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sigue la misma referencia. Pablo les está diciendo, todos pasaron bajo la nube y atravesaron el mar. Todos tuvieron el mismo trato, todos vieron las mismas evidencias, todos vieron al mismo Dios y todos fueron rescatados por igual. Amén. Así es, amén. En otra versión, sobre 1 Corintios 10:2, dice, de ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Entonces el bautismo nos hace seguidores de aquel, en el nombre de aquel que nos bautizamos. Amén. Versículo 3, 1 Corintios, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo. Pablo ya está diciendo, Cristo siempre ha existido, y hermanos, nuestros padres tuvieron un trato con Cristo. Amén. Y Cristo los sacó, y Cristo les daba de comer, y Cristo les daba de beber a todos por igual. Amén. No lo ignoren, recuérdenlo. Salimos, hubo un tiempo en que vivíamos en esclavitud en Egipto. Dios nos rescató. Así es. ¿Y por qué a lo mejor Dios, ahorita se me viene a la mente, por qué será esta cuestión de recordar de dónde Dios nos sacó? Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, no importa dónde estés, siempre recuerda de dónde vienes. Y es parte de la humildad de uno de decir, es que yo estaba igual, es que yo estaba peor. Pero también es parte de reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy. Amén. De decir, ya no soy el mismo de hace 5 años, del 2012, cuando Dios me rescató, la primera vez que fui a la iglesia. Ya no soy el mismo, ya no hago las mismas cosas, ya no me junto con las mismas personas, ya no voy a los mismos lugares. Dios ha hecho cosas en mi vida y yo sé que ha hecho cosas en tu vida. Es esta parte de recuerda, no te olvides todo lo que Dios ha hecho y las manifestaciones que Dios dio a todos. De decir, este es mío. De decir, Rafa es mío, Porfirio es mío, Hortensia es mía. Y las manifestaciones que hubo en toda tu familia, de nuestros amigos. No olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Porque dice la misma palabra, cualquiera que esté altivo será humillado. Y aquel que esté humillado será levantado, exaltado. Amén. Versículo 3, y todos los que comieron, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, esto yo creo que solamente Cristo te lo puede revelar, porque ¿quién puede ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Solo alguien que tiene revelación del Espíritu Santo, decir, mira, Cristo ya estaba desde antes, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Amén. Y ese es Cristo Jesús. El día que yo entendí esta parte, hermano, de decir que Cristo ha siempre sido desde antes, dije, wow, de verdad me sorprendió, hermano, porque yo tenía la idea, pues sí, vas caminando, vas aprendiendo cosas, y hasta el Nuevo Testamento escuchas Jesús, Emmanuel, escuchas. Por ahí un vestigio en el Antiguo Testamento y será su nombre llamado Emmanuel, ¿verdad? Pero cuando entiendes que Cristo ha estado desde el inicio, y que Cristo vio a Ezequiel, y que Cristo vio a David, y que Cristo vio a Moisés,
vio a Elías, de que Cristo vio a Abraham. Y yo no sé si Cristo, viendo a Abraham como el padre le pedía a su hijo, no sé si Cristo, no lo sé, hermano, no sé si Cristo debe, eso me va a pasar a mí. Ese es el plan de Dios. Y no sé desde cuándo Cristo Jesús ya tenía en su plan ofrecerte, Señor, yo voy a ofrecerse para salvarnos a nosotros. Son meras pensadas, hermano, pero que dicen, híjole, ¿desde cuándo Dios ya pensaba en nosotros? ¿Desde cuándo Dios ya quería salvar a los suyos, a los que estamos aquí? Amén. ¿Amén? Amén. Sí, amén. Éxodo 16:4 dice, Éxodo 16:4, estamos hablando del mismo alimento espiritual y la misma bebida espiritual. Éxodo 16:4, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, así lo pondré a prueba si anda en mi ley o no. Ya hablábamos de esta parte, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuando Dios da alimento? Pero dice, es para probar si estás en mi ley o no, ¿verdad? Sigue Pablo haciendo la referencia. No olvidemos todo esto. Y no olvidemos que todos tuvieron el mismo alimento, dice espiritual, ¿verdad? No dice físico. Y dice bebida espiritual. Aunque leemos y pues es agua que salió de la roca. Y el maná era algo que podían tocar, algo tangible. Pero Pablo dice que es espiritual. Es nomás un detallito. Pablo dice que es espiritual, pero se toca. ¿Será que hay cosas espirituales que se tocan? Sí. Amén. ¿Será que hay cosas terrenales que provienen de lo espiritual? Amén. Amén. Por ejemplo, ahorita yo puedo decir lo de las sillas. Viene de algo físico, del dinero y del trabajo de cada uno, de las ofrendas y demás. Pero al final, si te vas en ¿por qué? Porque si te vas al origen de todo, es Dios dándonos todo. Sí, amén. Amén. Es Dios dándonos trabajo, es Dios cuando nos dio un estudio, cuando nos dio una carrera y pudimos trabajar de eso, es Dios dándonos dinero para los pasajes cuando estábamos estudiando, es Dios dándonos alimento con nuestros padres, cuidado y demás. Y al final, el origen de todo siempre ha sido Dios. Primera de Corintios, versículo 10:5. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Otra versión dice, sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Pero todos recibieron lo mismo, todos estuvieron en el mismo culto, todos recibieron la misma palabra, todos tenían al buen pastor Cristo Jesús, la roca, todos bebieron de Cristo. Es un poquito parecido al arca de Noé, porque todos estuvieron el mismo tiempo dentro del arca, todos tuvieron que comer lo mismo y todos trabajaron lo mismo, pero al final cuando salieron, Cam, ¿qué hizo Cam? Pues luego su corazón tendiendo al mal, tendiendo a lo malo. Y ahí está Noé profetizando y diciéndole, Cam, va a pasar esto, y vas a ser siervo de siervos, y vas a hacer esto. Igual como los papás, a todos los hijos, no soy papá, a todos los hijos le diste lo mismo, que la verdad algunas veces algunos sí los quieres más que otros más. Y al final un hijo como el de Noé, o sea, tiende hacia lo malo siempre, aunque les dimos lo mismo a todos. Por eso, ¿por qué será que una misma palabra, un mismo mensaje a unos les ayuda, les fortalece, los quebranta, y a otros, ese hermano está echando pedradas? Y a unos los confronta y se molestan y demás, ¿no? Aquí no es el caso todavía, pero... Entonces, ahí está el Señor dando alimento y bebida espiritual. Dice Pablo, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios. ¿Por qué no agradaron a Dios? Éxodo 32, por favor.
y vamos a tomar enseñanza de todo lo que estas personas ya vivieron para nuestra vida. Éxodo 32 dice, ¿qué título tiene ahí tu Biblia? El becerro de oro. El becerro de oro. Aquí dice, el pueblo adora un becerro de oro. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ¿ante quién? Aarón. ¿Quién era Aarón, hermano? Hermano de Moisés, quien futuramente iba a ser sacerdotes de Dios. Y le dijeron, todo el pueblo, ubiquemos la escena, vienen ya de haber dejado a los egipcios atrás, de haber visto la columna de fuego, de haber visto la columna de nube, de haber visto todas las plagas, que de por sí las puras plagas, el simple hecho de ver todas las plagas, tú dices, de haber visto cómo la sangre de un cordero en el dintel de su puerta cubría a sus primogénitos, vienen de haber visto todo eso, y aquí Moisés sube, es llamado por Dios, sube 40 días, si no me equivoco, 40 noches, y el pueblo dice, este ya se murió, ya no bajó. ¿Y fueron con quién? Con Aarón. Desesperados, un pueblo desesperado, impaciente, un pueblo que quiere cosas así. Y con Dios no hay tiempo, hermano. Si tú pasas un tiempo con Dios, se te van los minutos, las horas. Y un pueblo que es que ya. Aarón, y fueron con Aarón. Y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Levántate y haznos un Dios, porque Moisés no nos dejó recado, no dejó dicho nada. Levántate y que vaya delante de nosotros. No sabemos qué le pasó. ¿Y Aarón qué responde? Aarón respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. O sea, también Aarón bien presto para obedecer lo que el pueblo decía. Aarón es la misma bebida espiritual, la misma comida espiritual, vio al mismo Dios, era su hermano Moisés. Moisés tenía la encomienda, ¿te acuerdas cuando tuvo el encuentro en la zarza? Señor, pero es que soy tartamudo, yo no puedo. Ve tú y tu hermano Aarón hablará por ti, que al final creo que Moisés fue el que habló, porque en ningún momento vemos a Aarón hablando, pero Aarón estaba ahí. Ahora, Moisés tuvo un encuentro con Dios y fue personal, donde se le dijo, ve y dile a Faraón esto. Aarón no había tenido, digamos, un encuentro personal con Dios. Y es que aquí en culto podemos ver cosas y saber cosas que Dios hace, pero hasta que Dios no haga algo en mi vida, vamos a hacer como Job, de oídas. Ya escuchaste que el hermano le ayudó, ya escuchaste que la hermana, ya escuchaste que el bebé, gracias a Dios, se sanó. Pero hasta que lo veamos, hasta que lo sintamos, hasta que nos pase, tengamos ese encuentro con Dios, vamos a seguir siendo como el pueblo y como Aarón, de oídas, y como Job, de oídas. Pero hasta que de verdad experimentemos a Dios, y no es de un día, no es de una vez en mi vida, y es de estarlo buscando constantemente. Jesús constantemente se apartaba y se subía a la montaña y oraba, al monte de los olivos, y oraba. ¿Para qué? Para él tener un encuentro con Dios. Amén. Porque en la medida en que uno se acerca al fuego, se calienta, y en la medida en que te alejas, te enfrías. Es lo mismo con Dios. En la medida que constantemente nos acercamos a Dios, nos vamos cuadrando a la figura, a la forma de Dios. Y en la medida en que dejamos de orar, en la medida en que dejamos de leer, de congregarnos y demás, nos vamos, enfriando, y ni cuenta nos damos. Y todo el pueblo fue con Aarón, pidió dioses, y Aarón también presto para decir, pues tráiganme todo el oro. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió
de sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ve, tú a creer, hermano. Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, ya habían visto la nube. ¿Cómo fue posible que de ver, o sea, imagínate la nube, un tipo tornado, o la nube más la columna de fuego, y comparar eso con un becerro de oro, con un toro? ¿Y por qué con un toro? ¿Por qué un becerro? Porque traen toda la influencia de Egipto, vienen saliendo de Egipto. Por eso luego nosotros llegamos, hermano, a Dios, a la vida cristiana, y seguimos trayendo cosas de Egipto, seguimos trayendo cosas de nuestra vida pasada. Y este es un llamado a la no idolatría. ¿Qué tiene que ver la idolatría con el bautismo? Pues dice Pablo: acuérdense que estos se bautizaron y luego fueron idólatras. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos, bueno, yo no sé si son hermanos, conocemos que se bautizan? Hermano, yo vi un joven, fuimos y se rebautizó, un joven. Todos nos quedamos así de, pues Dios está haciendo algo, porque para que este se bautice. Y dijimos: gloria a Dios, qué bueno. Y ahí estuvimos, y qué bueno. Y regresamos, hermano, perdido. Terminó caminando en los carnavales de Martín Carrera, hermano. Perdido el joven. Perdido. Se bautizó y después fue idólatra. Y dice el dicho, cuando veas los bigotes de tu vecino recortar, pues las barbas, es que a mí no me sale barba, un poquito de bigote nada más. Pongamos las nuestras a remojar. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes e hicieron un becerro de oro y gritaron, hermano, gritaron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Regresamos a 1 Corintios, versículo 6, y dice Pablo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Otra versión dice: de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. De todo esto que ya está escrito, nosotros tenemos que tomar nuestra lección. Tenemos que tomar el ejemplo y ver cómo el pueblo de Israel, si tú lo analizas ya en una perspectiva general, ves cómo la vida de Israel, algunas de las veces, si no es que casi siempre, se iguala a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en Egipto, perdidos en el mundo, siendo esclavos del pecado. Así es. Y dice Dios: ya escuché su clamor, vamos a rescatarlos. Ya ahí está Dios armando todo el plan, te digo, desde la eternidad pasada, para salvar a Juan, para salvar a Emily, a Rafa, a Lalo, a Oli, a Alicia, a Mili, a Hortensia, a todos aquí, Arturito, hasta Karim, hermana Gris, Max, Mariel y los porvenires, para salvarnos y que empecemos el camino de regreso a casa. Amén. Nos salva y empezamos ese crecimiento. Y al igual que la historia de Moisés es muy similar a la historia de Jesús. Platicaba, en la semana veíamos con mi esposa esta película del Príncipe de Egipto, la de Disney, la animada, y veíamos cómo Dios, y de cierta manera, igualaba la historia de Moisés con la historia de Jesús, porque cuando Moisés nace es perseguido todos los niños, cuando Jesús nace igual la matanza de los niños, varias similitudes. Moisés es escogido para liberar a su pueblo, Cristo Jesús es el salvador de su pueblo, tienen muchas similitudes, y vemos cómo ahora
digámoslo así, nuestro Moisés, digámoslo así, es Jesús. Y ahora, bautizándonos en el nombre de Cristo Jesús, somos seguidores de Cristo Jesús. Dice la Biblia, porque mediante el bautismo, atravesando el mar y debajo de la nube, se hicieron seguidores de Moisés. Ahora nosotros nos hacemos seguidores, discípulos, creyentes, algunos simpatizantes de Cristo Jesús. Y más adelantito, de ahí Éxodo 32, donde después, versículo 5, esta Biblia dice: sin embargo, después de que gritaron, no, Israel, este es tu Dios, dice versículo 5, sin embargo, Aarón sintió miedo, dice aquí, y construyó un altar frente al becerro, y Aarón proclamó diciendo: mañana habrá fiesta para Yahweh, dice aquí, para Jehová, para Dios. Ya hicieron el becerro, hermano, hicieron el becerro, y Aarón y el pueblo gritaron: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y algo en Aarón dice que le dio miedo. Aquí esta versión dice, le dio miedo. Y enfrente del becerro, como tratando de ocultar, tratando de recuperar al pueblo, así como, ¿qué hice? ¿Qué hice? Enfrente del becerro, dice, hizo un altar, y desde ahí proclamó: mañana hay fiesta, no para el becerro, para Jehová. Amén. Y muchas de las veces igual así somos nosotros, hermano, de ¿qué hice? ¿Qué dije? Chin, ya lo dije. Chin, ya lo hice. Y tratamos de recuperar. No, es que lo que yo dije fue esto, y es que esto y esto. Pero siempre y cuando regresemos todo a Dios, remitamos todo a Dios. Aarón es ese ápice, esa vocecita, ese Espíritu Santo que tenemos de decir: ya la regaste, ya la regamos, vamos a darle para adelante. Y ahí está el anhelo de Aarón: construye otro altar enfrente. Que lo que debió haber hecho Aarón, digo, pues uno está aquí, ¿verdad? ¿Qué puede hablar de eso? No voy a ir a Aarón, tuviste que haber hecho esto, ¿no? Tumbar el becerro, tumbar ese altar y dejar solo el de Dios. Y a lo mejor así en nuestras vidas tenemos dos altares. Tenemos al becerro de Egipto y tenemos al de Dios acá. Hay que decidirnos, hay que definirnos y cuál tumbamos. ¿Cuál vamos a quitar? Porque estos se bautizaron y de la mayoría, dice, no se agradó Dios. Fue bautismo en agua, estaban totalmente sumergidos en agua. Y fueron idólatras, rescataron. Después de que llegan al otro lado, está el canto, está la alabanza, el canto de María, de los panderos y todo el pueblo cantando, alabando. Y de todos modos, después fueron idólatras. Por la impaciencia y por quizás el desconocimiento de no saber realmente cómo era su Dios, de que con Dios algunas cosas no es así, hermano. Hay que perseverar y perseverar, sí, y orar y orar y orar y orar, y si Dios lo cumple en nuestra vida, amén, y si no, amén, sigue siendo Dios. Así es. Dios da y Dios quita. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Y te lo digo, y también yo digo, híjole, porque también hay cosas que yo quisiera, pero ¿y si Dios no me las da? Y en toda la semana estuve pensando, hermano, al final de todo, tenemos la mejor parte, tenemos a Dios. Hemos estado hablando de revestirnos de Cristo Jesús. La mejor ropa que podemos usar, hermano, es la de Cristo. Revestirnos de Cristo Jesús. De verdad, hermano, en este mundo todo es vanidad, todo es temporal, todo es polvo, ceniza, suciedad, contaminación. Pero esta vida, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, en la fe en Cristo Jesús, en la confianza que tengo en Cristo Jesús. Cambia todo, cambia toda la situación, porque ahora todo tiene un propósito. Todo lo que nos pasa, todo lo que acontece, todo lo que olvidamos, todo lo que decimos, todo lo que no recordamos, todo tiene un propósito.
Todo tiene un propósito en Cristo Jesús. Por malo que pareciera, Dios lo convierte en algo bueno, en algo que nos ayudó. Por ejemplo, Pablo dice, es que tengo un aguijón en mi carne que no me deja, en mi carne. Y algunos dicen que eran sus ojos, porque cuando conoció de Jesús, ves que quedó ciego. Y ya llegó Ananías al tercer día, impuso manos y las escamas cayeron. Pero dicen que eran, probablemente realmente sus ojos no quedaron bien. Otros dicen que era el sentirse mal por haber aprobado la muerte de Esteban. Pero algo tenía Pablo. ¿Y quién era Pablo, hermano? Pero dice Pablo, es con un propósito, para que yo no me enaltezca y me acuerde que yo soy polvo. Y que al que tenemos que predicar y sí exaltar es a Cristo Jesús. Amén, amén. Se nos decía en otra iglesia, benditas pruebas que son las que te tienen ahí, mira, en los pies de Jesús. Así es. Porque nada más no tenemos pruebas, nos va bien y demás, y nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar. Pero benditas pruebas. Entonces ahí está Aarón tratando de solucionar esta situación que él también provocó y demás. Busquemos, hermanos, si en nuestras vidas tenemos 2, 3, 4, 5, 6 altares, y no seamos idólatras. ¿Y a qué podemos ser idólatras? Poniendo en cualquier cosa en el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Así es. Si ponemos una serie en lugar de nuestro Dios, pues esa serie es nuestro Dios. Si ponemos un libro, una filosofía en el lugar de Dios, pues esa filosofía o ese libro es nuestro Dios. Porque estamos siguiendo, estamos haciendo caso, estamos adorando. Si ponemos a nuestro esposo, a nuestra esposa en ese lugar, pues ¿qué te digo? Así es. Si ponemos a nuestros papás, nuestros hijos en ese lugar, y eso no quiere decir, no quita que sí tengamos un lugar especial para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestra esposa, pero el principal, el principio y el final es Dios. Es Dios, solo Dios. Y mira, hermano, cuando tú estás bien con Dios, Dios te ayuda en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y hasta con tus vecinos. Que siempre hay vecinos, ya me acordé ahorita, que siempre hay vecinos, ¿verdad? Y mira, hermano, el domingo pasado, seguimos en el tema, seguimos en el tema. El domingo pasado llegué a tu casa, a mi casa, en la noche ya para dormir, y algo no me dejaba dormir, hermano. No me dejaba dormir. En la parte de afuera del edificio hay 3 lugares de estacionamiento. Y unos vecinos siempre los tienen apartados. Siempre. 2. El sábado, por X o Y razón, llevé a mi suegro a algún lugar, regresamos y había lugar, y dije, pues aquí puse el carro ahí. Y no es la primera vez, hermano. Llegan en la noche, sacan su mercancía y todo, y pegan al carro, lo rayan, y lo hacen al propósito. Yo estaba desde la ventana viéndolos. Y en la noche, hazles algo, ráyales el carro, sin que se den cuenta. Así, hermano, la voz, ráyales el carro. El tuyo está más chido. Ráyales el carro, hazles algo. Hermano, yo ya me estaba imaginando con el bat así arriba del carro. De verdad, hermano, y esa inquietud que no te deja, y esa vocecita, hazles algo, no te tenían que haber hecho eso. Hermano, no pude dormir, me levanté, agarré mi Biblia, empecé a leer, y ahí salió el tema, y dije a mi esposa, ¿qué te pasa? Le digo, es que no puedo, es que quiero hacerles algo. Dice mi esposa, yo te ayudo. No, es cierto, mi esposa siempre me pone freno. No, ya, cálmate, relájate. Sí. Sí, no, mi esposa siempre me pone freno, ¿no? Pues ya dormida, yo leyendo, y ya, ¿qué leíste? No, pues esto, ok. Y esta parte, hermano, donde dice, versículo 6, 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron para que tomen ejemplo, para que cada uno tenga su lección, y no codiciemos cosas malas como ellos codician. Ya no podemos ser de esos, hermano, codiciando cosas malas, pensando cómo vengarnos, pensando qué hacer, ahora qué le hago. Y créeme, hermano, me levanté
creo que ni siquiera oré, nada más me puse a leer y ya me dijo mi esposa, déjalo en Dios y Dios les va a dar su paga. Y uno, ¿verdad? Sí, siendo todavía terrenal, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Y yo quiero ver. Y hermano, al día siguiente salimos, mi esposa, ya no recuerdo qué día fue, sábado, no recuerdo. Salimos y así en la entrada, ellos venden, tienen mercancía. Pues toda la caja de coca se les cayó y como era vidrio, toda explotó. Y le digo a mi esposa, mira, esta es su paga. Ya después fui al carro y vi un pequeño galloncito, pero te digo, no es la primera vez, ya nos han hecho otras, esos sí están más feitos. Pero hay cuánto dinero también perdieron ellos. Y le digo a mi esposa, mira, ahí está su paga. Y si es que Dios es así, ¿no? O sea, si dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios sabe cuándo, cómo y por qué y dónde. Y tampoco es algo que se les desee, ¿no? Que pierdan no. Pero es un sentimiento que tú dices, hijo, esa impotencia de no poder hacer nada. Y pues de cierta manera lo dejas en manos de Dios, pero algunas veces somos así, te lo dejo en tus manos, Señor, pero ya no. Y algunas veces somos así. Dejar las cosas en las manos de Dios, y Dios sabrá cuándo, cómo y hasta por dónde les va a doler más. Y ese es el Dios que nos bautizó. Ese es el Dios en el cual en el nombre de cada uno de nosotros nos bautizamos, que Dios está al pendiente de nosotros. Tomemos ejemplo de estos que se bautizaron y ninguno, bueno, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos fueron que se bautizaron? Moisés, Josué